por nada. Las imágenes de la actuación policial y sus propios audios fueron conocidos rápidamente y desacreditó de tal manera al primer gobierno de la monarquía que fue sustituido 4 meses después. Que desaloje todo el mundo a la cartera y a coger el megáfono que se mantenga a su casa, cambio. Vamos a ver las órdenes. Primera, sacar a la gente de la iglesia. Y en segundo lugar, no estamos delante de un apogeo, cambio, por favor. Y tenemos la orden ya de desalojo y resulta que no. Todas las unidades al punto cero, repito, todas las unidades al punto cero, cambio. 1976 fue el año de mayor conflictividad social y política en todo el Estado y en todos los sectores. Barcelona, Euskadi, Navarra, Madrid y Asturias serán los grandes protagonistas de esta explosión de conflictividad, que llegará también a ciudades como a Valladolid, con una huelga que afectó a 40.000 trabajadores, pero también sectores como el Metro de Madrid, la construcción, la banca, correos. La pérdida de horas de trabajo se disparó hasta 110 millones de horas perdidas y 3,5 millones de huelguistas. El nivel de huelgas más alto de Europa. Eso en un país donde la huelga era ilegal y podías perder la vida, ser detenido, torturado o pasar años en la cárcel. Es Pablo Mayoral, un histórico militante antifranquista que con 25 años estuvo a punto de perder la vida, pero finalmente esta le concedió una tregua que él no ha dejado de corresponder, dedicándose desde entonces a reivindicar la memoria de los compañeros y compañeras caídas en la lucha. Fue uno de los fundadores de la Comuna y su presidente. Ha sido uno de los denunciantes de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, para lo cual viajó a Argentina para testificar ante la jueza María Servini. Y actualmente es uno de los fundadores del COT, Colectivo de Olvidados de la Transición. Estamos aquí un poco para reivindicar pues, un hecho histórico conocido por todos los que estamos aquí y que conviene pues, no olvidar que son la masacre de Vitoria, ¿no? Y esta masacre pues, se enmarca dentro de lo que es un periodo que hemos venido, o que se ha venido en hablar de la transición. A mí siempre me gusta poner la transición, como lo decía Alfredo Grimaldo, que fue uno de los primeros estudiosos del tema, y que hablaba que la transición empieza en 1973 con la desaparición de Carrero Blanco y acaba en 1986 con el desgraciado referéndum para no entrar en la OTAN, que nos metieron en la OTAN, no se sabe si con pucherazo electoral, pero el caso es que nos metieron en la OTAN, ¿no? De todas maneras, los periodos pues bueno, son una cosa histórica, es una cosa que depende de quién lo ve o cómo lo ve, ¿no? Es decir, lo cierto es que en los últimos años de la dictadura, pues era una dictadura criminal. Es decir, es una de las cosas que nosotros hemos querido ir dilucidando y denunciando pues, todos los intentos que ha habido por hablar de que la dictadura en sus últimos años pues, hablaba de un cierto aperturismo. Lo cierto es que en 1974 detuvieron a más de 1.400 personas, el Tribunal de Orden Público encausó 2.382 causas.
En 1975 fueron más de 2.000 las personas detenidas y 31 personas fueron asesinadas. El TOP duplicó los expedientes que había hecho contra personas que luchaban contra la dictadura, y estamos hablando ya de 4.316 causas. Estos pequeños datos dan la idea, pues, un poco de lo que fue en los últimos años de la dictadura, que se caracterizan por dos cuestiones. Primero, el incremento de las luchas a todos los niveles, y en particular contra la propia dictadura, y fruto de ese aumento de las luchas, pues el aumento de la represión, de una represión feroz, de una represión continuada y de una represión contra el conjunto de la población. En este ambiente, en esta represión, es como ha dicho Carmen, que se producen en Madrid los 4 consejos de guerra de verano del 75, en el que somos encausados, pues, 13 jóvenes, 4 consejos de guerra, en donde se nos piden 3 penas de muerte a jóvenes de menos de 24 años, que ya en sí, pues, es un crimen, ¿no? Procesar a unos jóvenes en unos consejos de guerra, y en los que se dictaron 11 penas de muerte y se ejecutaron el 27 de septiembre de 1975, 5 de ellas, ¿no? Humberto, Ramón, José Luis, Chiqui y Ángel Otaegui fueron los últimos fusilamientos de la dictadura, ¿no? Digo, en este marco es el que, sin solución de continuidad, estos asesinatos, estos fusilamientos, producen, digamos, una de las grandes crisis del régimen, de la dictadura franquista, que le obliga a hacer un acto de afirmación nacional, que lo hacen en el Palacio del Rey, en la Plaza de Oriente. Plaza de Oriente porque no caben más de 20.000 personas, ellos hablaban de 1 millón, pero bueno, no caben más de 50.000 personas, y para eso dieron un día de fiesta, o sea, que hicieron un día de fiesta para que todo el mundo pudiera acudir. Pues bien, en esa manifestación, el último discurso de Franco es el que habla, pues, del lío que se ha armado tanto en España como en el exterior. Da una idea de lo que habían sido aquellos asesinatos, y sobre todo de lo que había sido la repulsa de esos asesinatos, y por lo tanto de la dictadura, ¿no? Y ahí es donde, pues, de alguna manera empieza, pues, una crisis profunda de la dictadura, que le obliga, digamos, a hacer las mismas cosas, pero de distinta manera, ¿no? Y tras la muerte de Franco, pues a los 10 días de estos asesinatos, entra en coma, entra en la paz, y en la paz, pues, dura como 30 o 60 días, mientras enjuagan todos los artilugios para su continuidad, y ahí es donde empiezan a hacer las cosas un poco distintas, y es lo que se ha venido a llamar la transición, ¿no? La transición, que es, digamos, la misma forma de hacer las cosas, incluso en algunos casos mucho más cruda, mucho más dura, y que de alguna manera, pues, se ha querido endulzar. Ahora, ¿no? Como todos sabemos, la memoria es importante, porque las cosas, digamos, son como se recuerdan, ¿no? Muchas veces no son como se vivieron, sino como uno las recuerda, ¿no? Por eso han intentado tanto hablar de una transición pacífica, de una transición modélica, y de que los artífices fueron la propia dictadura y algunos sectores colaboracionistas con la dictadura, ¿no? Nuestra posición, y lo que venimos y hemos estado denunciando y seguimos denunciando, es que en la transición hubo un plan, es decir, un plan perfectamente organizado, es decir, perfectamente llevado a cabo hasta en sus últimos detalles, para acabar con la movilización popular, para acabar con los sectores rupturistas, y una
represión que fue ajustándose en cada momento a lo que iban necesitando. Hay una serie de aspectos de toda esta represión en la transición que a mí me gusta pues un poco reproducir, hablar, para demostrar pues, que todos estos asesinatos fueron más de 300 los que se produjeron en este periodo, entre 1975, 1983 o 1986, y en todos ellos hay una serie de denominadores comunes, es decir, que no es que hubo tiros al aire o que hubo pistolas con gatillo fácil o que hubo pues incontrolados, sino que todos y cada uno de ellos tienen la misma corte o los mismos elementos, ¿no? En primer lugar, hay una decisión clara de producir la muerte. Hay audios que hablan de no se importe matar, de disparar a lo que haga falta. Hay declaraciones de Martín Villa diciendo que la represión iba a llegar hasta sus últimas consecuencias. Incluso las manifestaciones pues, se hacen no con material antidisturbio no lesivo, sino que se hacen con material antidisturbio para matar. O sea, que se llevan pistolas, se llevan fusiles, es decir, incluso pues, lo que es botes de humo y demás, pues se disparan pues, a corta distancia para producir la muerte. La segunda cosa que hay es una represión directa sobre todos los amigos, sobre todos los compañeros, sobre todos los familiares en el mismo momento. O sea, que incluso hay manifestaciones de repulsa en donde son asesinados nuevos compañeros, ¿no? En el caso del asesinato aquí en Madrid de Arturo Ruiz, al día siguiente se produce una manifestación y asesinan a Mariluz Nájera, ¿no? En el caso del entierro de Miquel Grau en Alicante, la policía les quita el féretro a los compañeros y a los familiares, lo meten en un furgón y lo llevan directamente al cementerio, ¿no? En tercer lugar, hay una campaña de mentiras sobre los propios hechos criminales, diciendo pues, que se disparaba al aire, o había calumnia contra las víctimas, ¿no? En el caso del asesinato de José Luis Montañés y Emilio Martínez, ¿no? Pues hablaban de que se llevaba dinero en la mochila, o sea que eran unos agitadores profesionales. En el caso de los asesinatos de Almería, pues dijeron que sí pertenecían a una organización terrorista. Luego ya cuando eso no fue, pues decían que llevaban droga en el coche y demás, ¿no? En todos y cada uno de ellos se produce esta campaña de mentiras, ¿no? Luego hay una presión y una represión contra los abogados, es decir, hay amenazas contra todos ellos. Al abogado de la acusación particular, en el caso de Almería, el pobre hombre tuvo que salir de Almería y afincarse en Granada debido a la presión que había habido en todo el proceso, incluida pues, una bomba en el coche y demás. Eso se produce también en casi todos los sentidos, ¿no? Aparte de la ausencia total de justicia efectiva contra los asesinos, muchos de ellos son condecorados, es decir, son ascendidos y condecorados por lo que han hecho, no por otra actividad, ¿no? Hay una campaña de silencio, total en muchos casos. Ahora que nosotros estamos desde el colectivo por los olvidados de la transición, pues llevando la película sobre Arturo Ruiz y la Semana Negra, pues hay mucha gente que al ver todos los hechos y los nombres y las actuaciones que allí se denuncian, pues dicen, es que yo he vivido aquella situación y no me acordaba, no sabía que eran tantos los asesinatos, y todo eso pues se debe a esta campaña de silencio que de alguna manera pues está haciendo que los propios familiares pues sientan durante todos estos años pues ese desdén y ese desprecio, ¿no? Y por último hay una ausencia dolorosa aún en la actualidad de medidas de justicia y cuando menos de medidas de reconocimiento. Cuando decía al principio que digamos, los periodos son unos periodos, bueno, pues que los historiadores, los periodistas, es decir, pueden hablar
en determinadas formas. Es decir, ahora nos estamos encontrando también, digamos, con la división de toda esta transición en otros dos periodos. O sea, la ley de memoria histórica habla de los hechos contra digamos, los demócratas, es decir, se acaban en diciembre del 78, cuando se establece la Constitución. Es decir, y bueno, yo de la lista, tengo aquí una lista de 45 asesinados en Madrid, es decir, en el 78 hasta el 78 son 19 los asesinados, ¿no? A partir de diciembre del 78, desde enero del 79, estamos hablando de 25 asesinatos. O sea que digamos, la transición es una transición, es un periodo en el que la dictadura y los poderes establecen lo que está acabado, es decir, cuando han acabado con la movilización, ahí es donde ellos acaban de asesinar o acaban de matar. Y ese periodo, es decir, no se acaba en diciembre de 1978, ese periodo sigue más. Y de ahí que hayan hecho una comisión después de esa ley para establecer también los asesinatos que se produjeron en la lucha por las libertades democráticas desde 1978 en adelante, ¿no? Hasta 1983. Se formó una comisión, esa comisión pues, ha estado trabajando aparentemente un año, esa comisión tiene un dictamen, parece que lo tiene, es decir, no lo conocemos. Nosotros hemos estado hace muy poco con Zoraida y nos decía que sí que estaba, pero nosotros no lo conocemos, no sabemos que esta comisión, qué es lo que ha decidido o cómo ha decidido, quiénes son las víctimas de la transición, quiénes son las víctimas por las que se les debe tener consideración y se las debe tener, digamos, un poco respeto. Quiero decir con todo esto que digamos, la línea, digamos, de la transición que puso en cuestión, el primero que lo puso en cuestión y que denunció en un libro, pues fue nuestro querido amigo Alfredo Guimaldos, La sombra de Franco en la transición, pero que fue un libro que se escribió en 2004, o sea, estamos hablando también de muy tarde, de que se empezó a hablar de esto, es decir, relativamente tarde. Luego ha habido otros más libros, es decir, que han dado también importancia a estos hechos. Otro es La transición sangrienta, de Mariano Sánchez Soler, que este ya es en el año 2010, ¿no? Hay otro, El mito de la transición pacífica, de Sophie Baby, que lo escribió en francés en 2012 y luego en castellano en 2018. Y uno último, Las otras víctimas, violencia policial durante la transición, de David Ballester, que lo escribió en el año 22. Es decir, por lo tanto, estamos hablando de un periodo de represión brutal, de represión a grandes huelgas, a grandes manifestaciones, a grandes movilizaciones, que lo que venía pues, es ir acotando e ir disciplinando pues, a ciudades enteras, como en este caso que estamos hablando puede ser Vitoria, pero también fue en Madrid, lo que estamos trabajando ahora, estos 45 asesinatos, o fue en Tenerife, que mataron pues, a varios jóvenes de la universidad en una huelga general de estudiantes y del tabaco, o fue en Barcelona, con atentados de dudosa procedencia, como el de La Escala, o fue en Euskadi, o fue en Andalucía, donde también se producen pues, del orden de 10-15 asesinatos directamente en contra de todos aquellos que se movían en la conquista de los derechos democráticos. Particularmente en Madrid, es decir, hay asesinatos contra las manifestaciones en el movimiento obrero, contra las manifestaciones en el movimiento vecinal, contra la prensa, con bombas como en El País, contra la cultura, con la bomba en el CAO, con asaltos a las librerías,
en manifestaciones por los derechos democráticos, como fue el caso de Ángel Almazán, o por la amnistía, como el caso de Carlos González, de Arturo Ruiz, o todas las manifestaciones que hubo relacionadas con la COPE. En concreto, pues uno de ellos, el de Agustín Rueda, es decir, apaleado hasta la muerte en la cárcel de Carabanchel. En la DGS tenemos la triste presencia de la DGS que queremos que se haga y que se ponga como lugar de memoria, pero que la Ayuso pues no quiere de ninguna manera ni siquiera poner una placa, pero allí pues fueron asesinados mucha gente, y otros pues fueron, digamos, se les hizo toda una serie de declaraciones que acabó con su vida, con Páez, Grimau, Delgado, Granados, Humberto, José Luis, Ramón, José España, Regui, y bastantes sitios de estos, un poco que se fueron, pues como en otros sitios, de Cipriano Martos, Puchantís, Agustín Rueda, Lasa, Zavala, Jesús Maña, Montero, Cobo, todos esos muertos en tortura, que da una idea de lo que es la utilización de la tortura, ¿no? Y luego también con mujeres, es decir, que el movimiento de lucha de las mujeres, pues aquí en Madrid también pues, acabó con la vida de Marilú Nájera, Salomé Alonso, Yolanda González, Esther Llanote, Lola González de los Abogados de Atocha, que quedó muy mal herida. En fin, es un poco, digamos, todo un periodo que hay que reivindicar, que hay que luchar, que tenemos pendiente, pues un poco lo que nosotros estamos intentando hacer desde el colectivo por los olvidados de la transición es tres cosas. Primero, digamos, justicia, si todavía podemos encausar a los asesinos, como el caso de Fernández Guaza, asesino confeso y que está exiliado en Argentina. Digamos, el reconocimiento de todas las víctimas, de todas y cada una de las víctimas, reconocimiento no solo por nosotros, sino reconocimiento por el Estado, ¿no? Ahora pues estamos consiguiendo, por ejemplo, el reconocimiento de nuestros compañeros asesinados el 27 de septiembre, que bueno, por lo menos es un avance. Y luego, pues, sobre todo el cambio del relato. Es decir, no fueron ellos los que trajeron las libertades. Las libertades democráticas las trajeron todas estas personas que lucharon de forma enconada, que lucharon en las peores condiciones y que muchos perdieron la vida en ello. Yo creo que a ellos los debemos, y acto como este de homenaje pues a los compañeros que fueron asesinados en Vitoria, pues merece la pena que lo sigamos haciendo, porque de alguna manera pues ellos, bienvenido, Francisco, Pedro, Romualdo, José, pues siguen siendo un poco el faro de nuestra lucha. Ya. Y aparte de meterse a los como... Hay un herido de bala. ¿Dónde? En San Martín. Le han dado en la cara. Está en el hospital de Santiago muy grave. Además ha parado toda la industria, el transporte, el comercio. Claro que según nuestra parte el seguimiento está siendo mínimo. Pues si eso es lo que está pasando, cuéntalo tal cual. Repito, desalojen la iglesia. José Daniel López, un luchador antifascista que tiene un largo recorrido en su trayectoria antisistema. Ha sido activista en el movimiento libertario, en las radios libres y en los grupos de consumo autogestionados. Desde 1980 participa en el movimiento ecologista
y ahora forma parte de las cooperativas en derecho de uso. Todo el material de su activismo lo ha digitalizado y podemos consultarlo en la Fundación Salvador Seguí y en la Fundación Anselmo Lorenzo de la CNT. Para mí es un tema muy importante tener en cuenta que en 1976 yo tenía 20 años, había participado en las huelgas contra la educación franquista de 1973, era un joven en formación antisistema, formación anticapitalista, y luego pasé por CNT y por los Ateneos Libertarios. El mundo gris de aquellos años, los jóvenes de aquellos años rebeldes, éramos una esponja porque no habíamos tenido la tradición del movimiento obrero que realmente era lo que en esos años había, el trabajo, la iglesia y poco más. Ese mundo gris que nos había forjado el franquismo, el cual jóvenes como yo pues nos rebelamos ante ello. Franco había muerto hacía poco más de 100 y pico días. Un gobierno de transición a la monarquía parlamentaria, con Manuel Fraga Ilibarne como ministro del Interior, con Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y con Ariel Navarro, presidente del gobierno. Voy a ser así como un poco difuso y pasando por encima de algunas cuestiones que me parecen importantes. Primero, señalar el contexto mundial. En 1973 había una crisis importante del petróleo. La Organización de Países Productores de Petróleo había habido la guerra de Israel de Yom Kippur, y a todos los países que habían participado ayudando a Israel, pues decidieron reducir la producción y no suministrarles al mundo occidental, Estados Unidos, los países capitalistas. Esta es como una parte importante. El gobierno franquista lo minimizó, subvencionó en el 73 las gasolinas, pero en el 75 ponía subvención y empezó a subir el nivel de vida. De ello, evidentemente, entre la carestía de vida, los trabajadores, las trabajadoras y todo ciudadano, pues un poco se movilizó. Después, en aquellos años, también me parece importante señalar que los países africanos había empezado la descolonización de los países africanos, y como consecuencia de todo aquello estalla la revolución de los claveles en Portugal. Parece un hecho que también trasciende al Estado español. Después, el gobierno republicano de Richard Nixon es sustituido por Gerald Ford, que es demócrata, y se cambian algunos paradigmas del mundo occidental. Se pasa de querer utilizar las armas para todo a una situación como más democrática, aunque se dan golpes de Estado en Grecia, y cambia un poco la política europea. Que también y por supuesto están las bases españolas y los americanos con los B-52 pasando continuamente con bombas atómicas porque quieren controlar a la URSS. Y ahí aparece algo que se vuelve a repetir 50 años después, que es Irán. Irán, aparte del petróleo que tiene, está cerca de la URSS. Y entonces, en la Guerra Fría de aquellos años, Estados Unidos quería por todos los medios tener al alcance de sus armas la URSS, para lo cual Irán y la situación estratégica de la península ibérica necesitan que el Estado español participe en la OTAN. Esto es una parte importante desde mi punto de vista y que se analiza, como habéis hablado, en el libro Soberanos e Intervenidos de Joan Garcés, que fue ayudante de Allende en Chile. En el Estado español, los fusilamientos del 27 de septiembre
de miembros de TEDIFRAD. Luego hay una parte importante para mí de trabajo de la CIA hacia el PSOE, el Congreso de Suresnes. En algún momento se desclasificarán los documentos de qué ocurrió en el Congreso de Suresnes y por qué Felipe González sale como secretario general. Y también me parece importante señalar en estos manejos del gobierno de Estados Unidos y la CIA en el Estado español, es un poco también que en algún momento yo creo que saldrá a la luz, pues la intervención, un poco la cooptación desde mi punto de vista, no solo de Felipe González, sino incluso llegaría a decir de Santiago Carrillo. Si luego esto no estáis muy de acuerdo, podemos entonces se pasa en un momento determinado a intentar un régimen aperturista. No voy a hablar mucho bueno, podemos hablar un poco del origen de los conflictos. Las comisiones representativas desde una fábrica que es Forjas Alavesas trasladan las reivindicaciones salariales, que me parece importante hoy. Me parece importante para aquellos momentos: subida lineal de 6.000 pesetas, 42 horas de jornada laboral, media hora de bocadillo, revisión del convenio de 6 meses, jubilación a los 60 años, vacaciones pagadas de 30 días, seguridad social a cargo de la empresa, 2 pagas de entera del salario y lo importante, el reconocimiento de las comisiones representativas elegidas en las asambleas. Tener en cuenta que en aquellos momentos las relaciones entre empresa y trabajadores se hacía por medio del sindicato vertical. No voy a hablar mucho del 3 de marzo de 1976, una huelga. El conflicto empieza en enero, va aumentando en las diferentes fábricas que había, fábricas importantes, entre 300, 2.000 trabajadores, y desde por la mañana, la huelga convocada, se utilizaron armas para matar. Desde por la mañana no solamente ya empieza a haber más de 100 heridos, y se traslada evidentemente todo esto a la asamblea que se está celebrando en el barrio de Gamarra, en la iglesia de San Francisco, en donde en teoría... Zaramaga. Barrio Zaramaga, no Gamarra. Zaramaga, vale, he equivocado el barrio. Disculpad. Ambos son obreros, pero... Están al lado, cercanos, en el barrio de trabajadores. Bien. Lo habéis visto en la película, las manifestaciones, las huelgas eran ilegales, y también decir que me parece interesante que Antonio Tejero, el que luego hace el golpe de Estado, había sido el jefe de la Guardia Civil en Vitoria durante bastantes años, con lo cual, bueno, pues podéis un poco dilucidar determinadas cuestiones. Y luego voy a un poco hablar de algo que no se ha hablado mucho, que es el tema de la siempre se habla de los trabajadores en masculino, es decir, en huelgas, la fábrica, los trabajadores eran de hombres, por supuesto, pero había una serie de fábricas, Areitio, que eran de mujeres, y las de naipes, Fournier. Y aparte de las asambleas que se realizaban de las mujeres en sus propias fábricas, tuvieron una importancia muy importante de apoyo a los huelguistas, porque en aquellos momentos, cuando hacías huelga, nadie te pagaba el sueldo, y como había sido una huelga bastante en el tiempo, salían continuamente a recoger dinero de solidaridad. Y luego, aparte, estas mujeres empezaron a hacer asambleas de barrio, y no solamente se hablaba de los temas del trabajo, la cuestión salarial, etcétera, etcétera, vosotros ya sabéis, sino que empezaron a entrar temas de lo mal que estaba la vivienda,
lo mal que estaban las escuelas, lo mal que estaba la seguridad social, y tomaron conciencia de la mujer como aspecto importante dentro de estas luchas. Y luego podríamos un poco lo que pudimos ser en aquellos momentos y no fuimos. Es decir, desde mi punto de vista, los dirigentes en aquel momento estaban en los grandes partidos de oposición al franquismo, no tiraron con la suficiente fuerza, desde mi punto de vista, para continuar esas luchas que se estaban dando del movimiento obrero en todos los campos, movimiento vecinal, estudiantil, etcétera, etcétera. Y luego, después, me quería dar unas pequeñas pinceladas a cuestiones que ocurrieron después que me parecen importantes. Los ministerios de los ejércitos acordaron que el servicio militar se cumpliera fuera de la provincia, porque en caso de tener que sacar a los soldados a la calle, evidentemente no iban a matar a sus hermanos, no iban a matar a sus amigos, no iban a matar a sus ciudadanos en aquel momento. Entonces se cambió la mili a que la tuvieras que hacer en otro. Y luego, evidentemente, se cambió el uniforme de la policía, de grises pasaron a marrones, y después de marrones fueron a azules, pero la represión y el miedo que infundaban en aquellos años, por lo menos a mí, en las movilizaciones, nunca se me quita. Y bueno, siempre, cualquier movilización hay una represión. El pacto de silencio que pesa sobre la transición y su relato por el medio del poder arroja el olvido de aquellos que hicieron más por nuestras libertades. Balance, un poco, ¿qué balance crítico y nostálgico desde mi punto de vista después de 50 años? Pues que el 3 de marzo fue un momento de fuerza del movimiento obrero frente a la patronal que conocíamos en aquellos momentos quienes empresarios. Hoy, 50 años después, no le ponemos cara a los empresarios. Y luego, el protagonismo importante de las comisiones representativas de los trabajadores, acercándose a un modelo, desde mi punto de vista, más libertario, no tan piramidal. Luego ocurrieron los pactos de la Moncloa, que para mí fueron ya la traición total de PSOE, PC, las comisiones obreras y UGT. Y luego la ley de amnistía, aprobada el 15 de octubre del 77, se convirtió en una ley de punto final respecto a las responsabilidades que habían tenido numerosas personas, miembros represivos, de cantidad de asesinatos. Nunca se llega a la conclusión si fueron más de 200, llegaron a 300, todo este periodo histórico. Para mí, en aquellos momentos en que la utopía y la revolución estaban cerca, soñábamos, desde mi punto de vista, no votar cada 4 años, sino el derecho a llevar unas vidas de forma diferente, inventando nuevas instituciones que sustituyeran a las existentes en ese momento. Pero el devenir de los años ha demostrado que todo ha seguido bien atado. Y finalizando, los hechos estos nunca han sido enjuiciados y la versión oficial imperante es la expresada por los informes policiales, informes mentirosos, manipulados y tergiversados. Decir que una parte de los portavoces de las comisiones representativas en un juicio militar fueron encarcelados, fueron condenados y estuvieron en la cárcel de Madrid y en las cárceles del País Vasco, allí en Vitoria. Hoy, estos días, diferentes organizaciones y en concreto la asociación Marchoac 3, que ha englobado a todas las personas que sufrieron la represión, hijos, cantidad de un sufrimiento importante,
personas sin ojos, personas que están discapacitadas por aquellos tiros, más de 100 personas que fueron heridas, siguen reclamando en el País Vasco justicia, verdad y reconocimiento. Las huelgas de Vitoria y el País Vasco nos traen una enseñanza para mí importante, que sin organización no es posible cambiar el orden establecido. Y luego, en documentación, que me parece importante, hay un libro que fue distribuido por las comisiones representativas, en las que cuentan todo lo que ocurrió en aquellos tiempos. Se titula Libro Informe Vitoria, Grupo de Trabajo Alternativo, enero-abril de 1976, que se vendía clandestinamente y que yo tuve la fortuna de comprar un ejemplar. El libro Soberanos Intervenidos, Estrategias Globales Americanos y Españoles, de Joan Garcés, en el que cuenta un poco todo con documentación americana, todos los temas de la CIA en diferentes países y evidentemente en el Estado español. Las claves de la transición, de Alfredo Grimaldo, 1973-1986, la CIA en España también de Alfredo Grimaldo, y el vídeo que está en Filmi, La Revuelta Permanente. También un poco destacar, pues desde el área libertaria, los 70 destacó de Ajo Blanco y Libertad, de José Rivas, y luego un poco toda la documentación que está en la Fundación Salvador Seguí sobre estos temas, y no sé, y todos los en los que he participado desde aquellos años en que he estado en diferentes movimientos de todo tipo, y que he ido guardando. Todo esto me parece importante, el que quede reflejado por nosotros lo que ocurrió y no lo que nos cuentan pues desde los medios de comunicación de masas o desde entidades que intentan manipular el relato y dejarlo en el franquismo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver un vídeo con el testimonio de Cristóbal Treviño García, miembro de la Asociación del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz, que resultó herido de bala a la salida de la iglesia de San Francisco, donde se celebraba la asamblea. Hola, soy Cristóbal Treviño García, soy miembro de la Asociación del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz, herido ese día fatídico donde fueron asesinados 5 personas, compañeros, y 2 más fuera de Euskadi, de Vitoria, que fueron, si no recuerdo mal, en Tarragona, y el otro en este momento no me acuerdo, pues no me acuerdo, de verdad, se ha dicho. Bueno, aquellos días fueron bastante convulsos. Bueno, la verdad que venía toda esta pelea de la asamblea de Vitoria-Gasteiz, venía ya, para mí, que yo recuerde, montado así en eso desde el año anterior, desde el 27 de septiembre, con las ejecuciones de Chiqui y Utraegui y los compañeros del FRAN, y a partir de todo eso se empezó a montar ya movilizaciones en Vitoria. Al principio eran más bien políticas, pero ya en marzo, cuando terminó lo de la huelga general, ya estaban las fábricas en lucha. Yo personalmente no pertenecía a las fábricas, era de la construcción, pero como se funcionaba a través asamblearia, no solamente en las fábricas, sino también los trabajadores restantes que se querían sumar a la huelga, pues se decidió ir a la huelga general el 3 de marzo, y en la iglesia pues fue, bueno, empezó todo bien, entre comillas, porque estaba ya desde por la mañana, ya había habido disparos, ya había habido territorio, no sé exactamente muerta, bueno, dicen que sí, otros dicen que no lo tengo yo claro, ¿no? Ni la gente de ahí, pero bueno, da igual, el problema sí es que estábamos rodeados ya de policía, y fue, pues eso, entrar al saco fuego por allí, por las ventanas, rompiéndolas y disparando. Fue, la verdad que para mí, como estaba la situación, fue modélico como salimos de ahí de la ventana, porque las ventanas eran pequeñitas y salimos todos de ahí huyendo, ¿no? No puedo decir gran cosa de la asamblea, porque la asamblea duró muy poco, no llegamos a hablar apenas nada de la asamblea de eso, entonces pues
no se hizo nada más. Entonces, a la salida, a mí me pegaron a la salida del tiro, no estoy seguro porque no lo sé, a la del monolito, cuando murió el compañero de ocio, que yo personalmente no conocía, pero sí era vecino mío del barrio, vivía ahí al lado, yo era del barrio de Ainavarra, la mayoría somos inmigrantes, y yo nací allí, pero mi padre era de Andalucía, de Granada, de Alhama de Granada, pero el barrio del Prat, y la parte más, un poquito más pequeña de Victoria Capital, pues sí era gente de allí de eso. Pero vamos, que eso fue todo que yo puedo recordar ahora en estos momentos y bueno, y para mí fue muy, me marcó mucho, ¿no? Y con esto yo creo que si vale bien, y fue una lección muy grande. Para terminar, sí quiero decir que no sé si se incide mucho, ¿no? Las mujeres, aunque no hay grandes compañeras, entre comillas, en la lucha, fueron las que hicieron eso de solidaridad, buscando la comida, lo que ahora conocemos como la caja de resistencia, ¿no? Ahí así nació. Y entonces, pues, eso fue una gran lucha y una gran victoria para el pueblo alavés. Gracias. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Alfonso Muro, que participó en los acontecimientos de Vitoria y que si quiere decir unas palabras, yo lo cedo con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar, hay que empezar de alguna forma. Aquí en la declaración del compañero que ha hecho, fueron 5 asesinados el 3 de marzo, pero el de Tarragona hubo otro a los 2 días, consecuencia de una manifestación en solidaridad por los sucesos en Tarragona. Y el compañero que no se acordaba, el otro es en Basauri. Muerto asesinado también por la policía por la misma causa. Los muertos ha sido aquí ya bastante. Yo voy a contar mi propia experiencia, no voy a procurar no repetir mucho porque ha estado bastante clarificado. Se ve la imagen ahí, en la iglesia, un alto, como unas escaleras. A mí cuando cargó la policía, yo estaba arriba del todo. Empezando un poco así de cuando antes de cargar y todo eso, nos preguntábamos, los que estábamos dentro, qué estará pasando. Y no estábamos muy preocupados, entre comillas, porque no sabíamos la magnitud de represión que estaba habiendo fuera. Después, pues, rompiendo cristales, todo, me acuerdo yo que fui uno de los últimos en salir, me pidió al fondo, y vamos a salir por la puerta principal, y 3 chicas y yo. Me acuerdo que me quité el jersey que tenía y lo compartimos para protegernos y tal. Salen las 3 chicas y las pusieron suaves. Iba a salir yo y dije, aquí me asfixio, no soy el único que pensó ese día eso. Aquí me asfixio antes de que me matéis ahí, antes de que me toquéis ahí en la calle. Había un pasillo de policías que echaron atrás y detrás había otra fila y según salía yo, vinieron. Tengo que decir que no me tocaron. No sé si afortunadamente no. Tengo que destacar después de los enfrentamientos, íbamos 3 policías, asesinas, la medida íbamos bien, enterándonos de los heridos que estaba viendo y todo eso. Íbamos 1, 2 y 3 y yo iba aquí en este lado y de repente el compañero que venía aquí en el centro se desploma. Lo vamos a levantar, se levantó el jersey y aquí tenía algo unido de sangre. Una bala aquí. Había un coche de barricada allí, conseguimos, no sé de qué forma, abrirlo, arrancarlo y se llevaron al cuarto de socorro que se llamaba antes. Un poquito así por encima eso, ¿no?
Se ha hecho mención a las mujeres, jugaron cuando la huelga, jugaron un papel muy importante, que era salir de las casas con la bolsa de la compra vacía y procurar recoger alimentos para la huelga, ¿no? Para todo eso. Se montó una caja de resistencia, como también se ha dicho aquí y tal, se montaron comisiones. Ahí había traído un vídeo donde se recoge y la gente desde las ventanas tirando macetas, tirando sillas para que los que estábamos dentro pudiéramos salir. Es bastante fuerte, ¿no? Bueno, no sé, tenía más cosas para decir, la violencia esa. En concreto, Antoni Chasco es uno de los heridos que se ha hecho aquí mención, de los que perdió un ojo. La acorralaron entre 5 o 6 policías, la acorralaron y empezaron a darle golpes y ya tenía un ojo fastidiado, ¿no? Y rogando que lo llevarían detenido, que haría lo que quisieran, pero que no le darían golpes en la cabeza. El mal ahora lo dijo porque todos los golpes fueron ahí. Tuvo que ser hospitalizado bastantes días y hoy está uno de los que lleva la Comisión por la Memoria, Marchoa, 3 de marzo. Y bueno, no quiero enrollarme simplemente por encima porque para mí ha estado bastante clarificado esto. 4 palabras: ni olvido, ni perdón, y que se haga justicia. Frank Rigarde ha puesto como un servidor de la democracia cuando es uno de los responsables. Martín Villa está ahí y no sentiría yo mayor satisfacción que vería a Martín Villa y el propio Estado es responsable de esos asesinatos y nada más. Muchas gracias. 17 años solo, y tú tan viejo, envidioso de una belleza tan joven, has querido desgarrar sus miembros, pero no podrás, porque todos guardamos esta luz y nuestros ojos serán relámpagos para tus noches. La miseria se hizo poeta y escribió en los campos en forma de trincheras, y los hombres marcharon hacia ellas. Cada uno fue una palabra del victorioso poema. Les tres campanes
senza carne strasone.